Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy, dentro del tema de mis viajes por España, os voy a contar mi viaje a Astorga, en la provincia de León, que tiene un montón de cosas interesantísimas. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal comparto cosas del día a día de mi vida en este país, cosas principalmente que nos interesan a las mujeres. Pero últimamente he agregado el tema de mis viajes por España, contando la historia de los lugares, las atracciones, las cosas que hay para ver. Y los últimos vídeos que he hecho pues han tenido muchas más visualizaciones de las que solían tener. Y a partir de estos vídeos he ganado suscriptores, comentarios de gente nueva en el canal. Así que en la introducción te he dicho hola Topa, porque es el saludo de este canal de mujeres, pero también estáis invitados los topos. Bueno, os voy a contar. Si ya habéis visto los vídeos anteriores, pues yo ya conté que nosotros vivimos en Lisboa, hicimos un viaje en coche a Asturias, a la ida paramos en Toro, en la provincia de Zamora, que nos queda bastante lejos, hasta Asturias, y a la vuelta aprovechamos para conocer León y nos quedamos a pasar la noche en Astorga. Bueno, primero que todo te voy a contar el hotel en el que nos quedamos, luego te voy a contar lo que hay para ver y, bueno, según las cosas que hay para ver en Astorga, te voy a contar también un poquito de la historia de este lugar. Bueno, nosotros nos quedamos en un hotel rural, le llamaban ellos, que se llama Prado Rey. Lo elegí porque en ese momento tenía un buen precio. Hoy lo he visto entre 60 y 77 euros la noche. Y en ese momento el hotel estaba, bueno, súper bien, sin ser un hotel de lujo, pero con muchísimo encanto porque la construcción es como si fuera un pequeño castillo con sus torreones y adentro una decoración de época que tomas el desayuno con las armaduras. Bueno, a mí me encantó, pero no te lo recomiendo porque hoy estuve viendo, bueno, yo entré en la página del hotel para ver el precio que tenía actualmente para decírtelo, pero los comentarios que leí son de terror. Decían que no sé, en su tiempo fue un hotel muy bueno, pero que ha entrado en total decadencia desde bichos, cucarachas, mala atención, etcétera, etcétera. Así que, pues, olvídalo. Si quieres ir a Astorga, búscate otro lugar donde quedarte. Bueno, entonces te voy a contar las cosas que nosotros hicimos en Astorga y lo que vimos. Y te lo voy a ir contando por orden cronológico histórico. Bueno, Astorga es una ciudad de origen romano. Y en Astorga está el Museo Romano, que se llama la Ergástula. Bueno, yo te voy a contar del museo. Primero te cuento del origen de Astorga. Bueno, Astorga originariamente ahí vivían los astures. En el siglo I antes de Cristo llegaron los romanos y después, bueno, de todas las campañas militares, cuando lograron pacificar la zona, ahí ya establecieron un campamento que era el recinto en el que se instalaban pues los romanos, los soldados, era como una gran ciudad, digamos, cerrada, donde vivían los romanos. No era un campamento como te lo puedes imaginar con unas tiendas, no. Tenían pues sus templos, sus termas, todo ahí bien, bien organizado. Bueno, y con el tiempo se fue transformando en una ciudad. ¿A qué vino tanto interés de los romanos en esta zona? Porque muy cerca están las Médulas, que son unas montañas, yo nunca he ido, donde no sé si habrá hoy todavía, creo que ya no, pero por lo menos en esa época había oro, es decir, mineral oro. Y los romanos, obviamente, cuando vieron todo ese oro expuesto, porque la forma que los romanos tenían de sacar el oro no era con las minas subterráneas, sino algo así como rasparlo directamente de la roca. Así que yo no sé por qué
eligieron Astorga. Astorga, digamos, ahí es donde pusieron el campamento y todo el oro que iban sacando, bueno, el destino era Astorga. Y de Astorga, pues lo mandarían al imperio, a Roma. Yo me imagino que en esa época ya habrá empezado la corrupción, porque tú te puedes imaginar a los esclavos raspando el oro y a los jefes, pues cuando lo mandaban a Roma, pues supongo que habría algún tipo de corrupción, que cada kilo se quedaban con algunos gramos entre ellos. Bueno, ya en el siglo I después de Cristo, Astorga se transformó en ciudad y los romanos le pusieron por nombre Astúrica Augusta, de donde derivó el nombre Astorga. Astúrica por el nombre de los habitantes originarios, que eran los astures, y bueno, y Augusta por el emperador. Bueno, esta fue la época cuando se hizo ciudad. Esto fue la época de los primeros emperadores de Roma, es decir, que fue bastante al principio del siglo I después de Cristo. Creo que cuando la nombraron ciudad fue en los tiempos, no sé si de Augusto o ya de Tiberio, que fue el segundo emperador de Roma, fue el que sucedió a Augusto. Y bueno, fue toda la época de esos emperadores bastante locos que conocemos todos de las películas, como Nerón, etcétera. Creo que hasta Claudio, o sea, la dinastía Julio-Claudia. Bueno, esto entonces en el siglo I. Y se descubrieron aquí en Astorga unas ruinas, digamos, de estos tiempos del siglo I, de los tiempos de esta dinastía que te estoy diciendo. Y en el año 1900, creo que 1986, el ayuntamiento de Astorga compró unos terrenos que pertenecían a particulares y que eran unos almacenes, pero creo que se había descubierto en algunas excavaciones arqueológicas que abajo había ruinas romanas. Y entonces, bueno, cuando lo abrieron, lo que descubrieron fueron como unos pasadizos o unas cámaras subterráneas. Y entonces al museo, porque ahí construyeron luego un museo que hoy se puede visitar. Y estos lugares antiguos romanos que encontraron eran, como te digo, unos pasadizos subterráneos y al principio los investigadores, etcétera, pensaron que sería, no sé, la cárcel, porque como unos pasadizos o una cámara subterránea, fría, oscura, sin ventanas, sin nada. Entonces lo identificaron con lo que sería, bueno, la cárcel para los esclavos y por eso le pusieron de nombre al museo la ergástula. La palabra es una palabra latina. En latín, ergastulum significa cárcel. Y bueno, aquí le pusieron en español la ergástula, porque ergástula termina con A, entonces se asume que fuera pues femenina la palabra, pero no. En latín hay palabras femeninas, masculinas y neutras, o sea que no son ni femeninas ni masculinas. Y las palabras que terminan en ergastulum, es masculina, de masculina no, es neutra y el plural es con A. Las palabras que terminan en latín el plural se hace con A. Entonces, ergástula, que es el nombre que le han puesto hoy en día, pues sería como decir, no sé, las cárceles o pues, tal vez las celdas, algo por el estilo. Yo creo que simplemente lo españolizaron para que quedara en femenino. Bueno, el caso es que, como te decía, al principio se pensó que sería cárcel de esclavos, pero con más estudios creo que hoy en día piensan que es lo que sería la parte subterránea, como la base de lo que para arriba estaría el templo al emperador. No sé en qué estudios se han basado para decir eso, pero viene bien recordarlo porque los romanos le rendían culto al emperador como si fuera un dios, o sea que parece que había el templo al emperador. Bueno, bueno, y en este museo también hay otros pasadizos que son cloacas, es decir, una cosa así un poco tétrica. Y también con las excavaciones se encontraron un montón de objetos de la época que también están expuestos, digamos, objetos de la vida cotidiana romanos. Así que, si te interesa la historia,
teniendo en cuenta el origen romano de Astorga, creo que es súper interesante. Y bueno, la ciudad siguió, bueno, creciendo, todo esto en los tiempos romanos, pero empezó a decaer a partir del siglo III. Después, bueno, ya el Imperio Romano cayó, después vinieron las invasiones bárbaras, después vinieron los musulmanes, y bueno, y vamos a ir rápido en el tiempo hasta el siglo X. Bueno, ya en el siglo X estamos en el tiempo del reino de Asturias. ¿Y por qué te cuento esto dentro de la historia de Astorga? Ya estamos en la Edad Media. Te lo cuento porque el primer rey de León, que fue García I, él puso la corte precisamente en Astorga. Así que te voy a contar rápidamente quién era este García. Bueno, el reino de León empezó en el año 920. Antes de eso era el reino de Asturias. Y el último rey de Asturias, que fue el padre de este García, fue Alfonso III, que fue un gran rey, principalmente porque fue el que inició la Reconquista. Es decir, la Reconquista ya, digamos, como plan, como proyecto, no como unas batallas para recuperar algo de territorio o defenderse. Este Alfonso III se nombró a sí mismo emperador de toda Hispania. En latín, imperator totus o totius Hispaniae, o sea, emperador de toda España. Y eso es lo que muestra que él ya tenía, digamos, un concepto de que la península les pertenecía, él como heredero de los reyes visigodos. Y entonces, al nombrarse emperador, él mostró que, bueno, que toda la tierra, que toda la península, digamos, le pertenecía y había que reconquistarla. Fue como el primer rey que tomó, digamos, una conciencia de conjunto de la península y bueno, hizo toda su vida, fueron campañas militares y consiguió llevar la frontera del reino de Asturias hasta, eh, hasta la frontera con el Duero, hasta, bueno, la línea del Duero. Bueno, este rey Alfonso, para la historia, un rey excepcional, lo llamaban el Magno, pero yo no sé si por envidias, no sé, los historiadores que yo he escuchado no saben muy bien por qué tampoco, pero el caso es que la familia de él se le volvió en contra. Entonces, él tenía 3 hijos y ya empezamos con los chismecitos de los chismecitos, porque la humanidad sigue siendo la misma. Antiguos y más modernos, pues siempre están estos chismecitos. Bueno, el caso es que él tenía 3 hijos y el hijo mayor, obviamente, iba a ser el heredero. Nadie sabe por qué, yo tengo mi propia teoría. Él empezó a conspirar contra su padre y lo hizo con el apoyo del conde de Castilla, que era su suegro. Entonces, cuando su padre, este Alfonso III, descubrió el complot, bueno, lo apresó a su hijo, que era este García, y lo mandó a un castillo perdido en Asturias, bueno, cerca del mar, el castillo de Gausón. Y ahí se quedó. Pero la mujer de Alfonso, que se llamaba Jimena, pues era una mujer de armas tomar. Ella era una princesa de Navarra, del reino de Navarra. Y entonces, entre este hijo, García, que se había complotado con el conde de Castilla para derrocar a su padre y él mismo proclamarse rey, que yo no sé por qué tanta prisa, porque realmente que podía esperar que el padre se muriera. Él era el primogénito, pero él quiso precipitar las cosas. Terminó preso en este castillo. Y bueno, la madre de este García, es decir, la mujer de Alfonso III, Jimena, ella era una princesa navarra. Mi teoría es que tanto el rey de Navarra como el conde de Castilla, pues tal vez tenían envidia, miedo o algo así de este Alfonso III que se nombró emperador. Y entonces es como que estaba mostrando una hegemonía sobre todo el territorio de la península
no sé, tal vez intentando pasar por encima de los otros, que quedaran como vasallos de él. El conde de Castilla pienso que sí sería vasallo, pero el rey de Navarra pienso que no. Bueno, el caso es que esta Jimena, la mujer de Alfonso III, consiguió obviamente el apoyo de Navarra y, bueno, ya segura de que tenía el apoyo de Navarra, pues le planteó a Alfonso, mi hijo en la cárcel no. Así que los hermanos de García, que eran tres hijos, los hermanos que eran Ordoño y Fruela, pues también se unieron a la madre y entre todos, supongo que con sus soldados, se fueron a Asturias, liberaron a García, lo destituyeron al pobre Alfonso y lo nombraron a García, que fue García I de León, que fue el primer rey de León. Bueno, pero este García, en vez de quedarse en León, porque León hasta el momento no había sido sede de la corte, la sede o del reino. La sede era Oviedo, del reino de Asturias. Pero este Alfonso III ya sí había pasado la administración del reino a León y él pasaba mucho tiempo en León. Pero su hijo, cuando lo nombraron rey de León, él estableció la corte en Astorga. Así que, bueno, ese es el origen del reino de León y tiene todo que ver con Astorga. Bueno, ¿qué más nos queda de la época medieval? De esto no queda nada. Yo no he escuchado de ningún palacio real en Astorga. Yo no sé dónde estaría la sede de esta corte. Pero el caso es que este García, que fue García I de León, primer rey de León, creo que en el año 910. Después de todo lo que hizo, acabó por morir pasados creo que 3 años y un mes desde que lo nombraron rey. O sea que hizo tanto lío para sustituirlo, digamos, al padre antes de tiempo y bueno, no sé, le llegó el karma. Murió con 44 años, en principio de heridas de guerra. No tuvo hijos, así que lo sucedió uno de sus hermanos. Pero eso ya es otra historia. Bueno, de la Edad Media, en Astorga también tenemos la catedral, aunque ya no es tan antigua. La catedral de Astorga es del 1400 y pico, si no me equivoco, creo que sí. Y también es de estilo gótico como la de León. Bueno, siguiendo en un orden cronológico, ya hemos visto la época romana, la época medieval y bueno, ya en el siglo, déjame pensar, 1600, bueno, siglo XVII. Bueno, está el Palacio del Ayuntamiento, que es un palacio muy, muy bonito, que está en la Plaza Mayor. Y lo que tiene de más curioso es el reloj con los maragatos, que son Juan Zancudo y Colaza. Y es un reloj que hizo un relojero, creo que de Asturias, aunque me parece que el reloj en sí se fabricó en Vitoria. Y bueno, estas dos figuras que son de plomo, que están junto al reloj, es un mecanismo de relojería. Y entonces dan las horas. Es una cosa muy simpática de ver, porque ellos es como que tocan las campanas para dar las horas. Así que también es una cosa súper bonita para ver. Y si seguimos en el tiempo, pues ya nos vamos al siglo XX, porque Astorga también tiene una cosa curiosísima y que es que tiene una obra de Gaudí, lo cual es rarísimo, porque la obra de Gaudí, que era catalán, básicamente está toda en Cataluña, aunque sí hay tres obras de Gaudí que están fuera de Cataluña, y una de ellas, mira, está en Astorga. Y bueno, ya creo que en el siglo III por ahí, Astorga fue nombrada sede episcopal. Y entonces lo que Gaudí construyó, mira, pasados tantísimos siglos, fue precisamente el palacio episcopal. Y entonces, ¿cómo llegó Gaudí a Astorga? ¿Qué relación tenía? Bueno, el caso es que un obispo de Reus, que era la ciudad de Gaudí, fue nombrado obispo y enviado para Astorga. Y al poco tiempo que él llegó, este señor se llamaba, este obispo, Juan Bautista Grau. Y al poco tiempo que él llegó y se instaló a vivir en el que en ese momento era el Palacio Episcopal, bueno, hubo un incendio, pasados 3, 4 años que él ya estaba en Astorga.
Astorga. Y bueno, el edificio quedó totalmente destruido. Y entonces él se acordó de Gaudí porque lo conocía y se puso en contacto con él y le ofreció el proyecto de construir la nueva sede episcopal. Gaudí aceptó y, bueno, construyó este palacio, que es una cosa espectacular, parece de cuento, es precioso, de estilo neogótico. Pero este pobre obispo, pues no sé, tenía demasiada mala suerte. A los 3 años de vivir en Astorga se quemó el palacio episcopal y desde que empezaron las obras de Gaudí, pues pasados 3 o 4 años murió. Y a partir de ahí, ya Gaudí nunca se entendió muy bien con la junta que estaba construyendo el palacio, así que lo dejó. Y cuando Gaudí lo dejó, la construcción había llegado hasta la planta noble, que es donde serían las habitaciones, digamos la parte privada. Y bueno, y luego eso lo siguió haciendo otro arquitecto. Bueno, este palacio, cosa curiosa, nunca llegó a ser residencia de ningún obispo y probablemente jamás lo será, porque hoy en día es un museo. Pero sí, durante un tiempo, esta planta noble, ahí estaba, bueno, es donde el obispo daba pues las audiencias, también, bueno, había oficinas, creo que incluso el casero también vivía ahí. Pero, pues, en los últimos años, no sé hace cuánto tiempo, sacaron todo eso y lo abrieron, entero al público. Así que hoy se puede visitar y es una auténtica maravilla. Y como dato curioso, en la entrada, bueno, digamos como en el jardín, a la entrada, creo que está a la derecha, hay 3 angelotes que tienen los símbolos, episcopales, que son la cruz, el báculo y la mitra. La mitra es eso que se ponen en la cabeza los obispos, cardenales, etcétera. Y esos angelotes los había ideado Gaudí. Y la idea original era que los colocaran arriba en los torreones del palacio. Pero una vez que Gaudí se retiró del proyecto, el arquitecto que terminó la obra, no sé por qué motivo, no se atrevió a poner estas figuras en los torreones y entonces, bueno, están expuestas ahí en el jardín. Yo no sé si porque no confiaba, no sé, en la estética o si porque las figuras son demasiado grandes, pesadas, no sé muy bien por qué. Y bueno, y si todavía te queda tiempo, en Astorga también está el Museo del Chocolate. Yo no lo visité, el Museo del Chocolate, pues está ahí porque Astorga también tiene tradición de industria de chocolate, pastelería, así que bueno, es otra cosa que se puede hacer. Pero ya ves, una ciudad de provincia es impresionante la cantidad de historia que tiene. Cada rincón de España para mí es, no sé, un lugar donde hay muchísimo por descubrir. Así que yo encantada con este viaje, todavía me falta conocer más cosas en León, pero como te digo, hay tanto por ver que ya veremos si volvemos a León o si vamos para otras partes de España. Bueno, espero que el vídeo te haya gustado, espero que te haya entretenido, espero que hayas aprendido algo que no sabías y también espero que te hayan dado ganas de ir a visitar Astorga. Bueno, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarme un like, suscríbete al canal si no estás suscrito y nada, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Te mando un beso. Chao.